Hermanos, les pido abran sus corazones, ábranse a la posibilidad de escuchar la palabra por medio de alguien a quien no están acostumbrados a escuchar y que no es precisamente el más sabio de la iglesia o el pastor, pero hermanos, dense la oportunidad de ver si Dios puede hablarles en esta mañana a través de esta persona, esta persona que soy yo, y que bueno, quiere y tiene toda la intención y he buscado esforzarme un poquito o un mucho para poder ser de bendición a la iglesia, así como fue de bendición para mí el preparar estos cuantos versículos que voy a leer en esta mañana. Antes de empezar, bueno, vamos a buscar en el libro de 1 Corintios capítulo 7, y cuando tengamos todos la cita vamos a inclinar nuestras cabezas porque vamos a hacer una oración para pedir al Señor su guía, su enseñanza, para pedir su sabiduría y que sea Él quien hable y no sea nadie más ni yo mismo, sino que el Señor sea quien hable en esta mañana. Amén. Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 29. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, por permitirnos un día más de vida, Señor. Estamos vivos, Señor, y es suficiente razón para agradecer. Tenemos su presencia y es una razón más para agradecer aún más, Señor, porque aquí está usted como lo ha prometido, donde 2 o 3 estén congregados. Allí está usted en medio de ellos, Señor, y confiamos que estamos rodeados de su presencia, Señor. Sabemos que usted está aquí con nosotros, Señor, y que si despreciamos el mensaje, Señor, despreciamos también su mensaje y a usted mismo, Señor. Ojalá, Señor, que podamos tener oídos atentos, abiertos, Señor, para poder escuchar la palabra, Señor, que si bien, Señor, no soy yo el más sabio ni el más entendido de esta iglesia, pero sí quiero ser usado por usted, Señor, y usted puede usar a los que son lo más vil y menospreciable del mundo. Usted puede hacer que los burros hablen, Señor, puede hacer y levantar piedras hijos a partir de las piedras, como lo dijo, Señor. Entonces, Señor, mi petición y mi deseo en esta mañana es que usted simplemente nos hable por medio de su palabra y que use mi boca, Señor, que use mis labios, Señor, mi voz, use todos los aspectos en mi vida, en mi ser, mis sentidos, para poder estar atento a lo que usted me dice y me habla que yo tenga que decir en esta mañana, Señor, y que sea simplemente usted quien hable a través de este siervo suyo, Señor. Gracias, Padre, porque nos escucha como cada mañana, como cada día, Señor. Y le agradezco todo por escucharnos en nombre de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Dice allí: esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Voy a repetir esta parte, dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. Empero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como ha de agradar a su marido. Amén. Esto empero digo para vuestro provecho. Y hasta ahí vamos a dejarlo. Vamos a entrar un poquito en contexto, hermanos, qué estaba sucediendo aquí en la iglesia de Corinto cuando ellos reciben esta carta del apóstol Pablo. La iglesia de Corinto se tenía conocimiento de que pues era una iglesia con cierto lugar a perversión y a maldad, especialmente en las cosas sexuales. Y no sé si has leído por ahí el capítulo 5, donde dice
que dice que Pablo había escuchado que había fornicación y tal fornicación dice que uno tuviera la mujer de su padre, algo así dice, ¿no? Si lo han leído. Entonces, esta iglesia de Corinto estaba pasando o pasó por un tiempo donde la perversión pues era una de las partes culturales que estaban predominando en este lugar de Corinto, pero por ahí hay algunos hermanos ya, hay una iglesia ya que está establecida y dice ahí en el versículo 1 que ellos mismos escriben a Pablo para buscar cierto consejo. Estoy tratando más o menos de dar el contexto para que lleguemos a aterrizar al punto que quiero abordar. Y dice ahí que escriben a Pablo preguntándole pues si ellos deberían de casarse. Precisamente los hermanos en Corinto estaban algo indecisos, algo inseguros respecto al matrimonio, porque ellos creían pues que ya realmente el sexo era algo completamente malo, o estaban como quizá confundidos, pensando en que si se casaban a lo mejor iban a ser parte de esta perversión que existía en su colonia, en su ciudad, y que a lo mejor por ese lado iban a estar pecando. Pero precisamente preguntan a Pablo pues cuál era su opción, su recomendación, su recomendación o su consejo respecto a qué necesitaban hacer o respecto a las cuestiones matrimoniales, pensando y teniendo siempre en cuenta que, como les digo, ellos veían las cuestiones sexuales como ya algo perverso, como ya algo malo. Pero Pablo está tratando de aclararles aquí, y es la parte del principio del capítulo 7 donde dice que a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Dice, porque pues finalmente si tienen el don de continencia pueden permanecer solteros, así como estoy yo, pero si no lo tienen, entonces cada uno cásese, porque dice, más vale casarse que quemarse, ¿verdad? Así dice el versículo. Entonces está dando estas recomendaciones, y también habla acerca de que no es precisamente el tema, o sea, no es mi tema hablar del matrimonio esta mañana, pero estoy tratando de entrar en contexto. Y dice ahí en el versículo 3 que el hombre tiene el deber de cumplir con su mujer, hablando dice de la palabra benevolencia, ustedes saben a qué se refiere, y dice que tiene que ser recíproco, que la mujer tiene que pagar al marido y el marido tiene que pagar a su mujer. Dice también que pues realmente él considera que si tienen, como lo decía, el don de permanecer solteros, o los que están viudos, permanecer viudos, pues así quédense, no pasa nada. Si se quieren quedar así, está bien. Y si se quieren casar, pues también cásense, pero aquí está la regla, ¿verdad? Cada uno tenga una mujer, cada una tenga un marido, y entre ustedes, entre matrimonio, pues pague el marido a la mujer y pague la mujer al marido. Y luego después, algunas otras dudas que tenían por allí los corintios eran si ahora que ellos eran cristianos y tenían una mujer inconversa, si ellos tenían que separarse de la mujer inconversa porque pues iban a contaminarse, ¿no? Y Pablo les dice que no, que quizá, como tú sabes, que si tú siendo cristiano y tu mujer inconversa, probablemente tú puedes convertir a tu cónyuge, ¿verdad? Como hemos visto, pues yo creo que en muchísimos casos a través de la historia de esta iglesia y de muchas iglesias, se empieza a convertir. Por ejemplo, que yo puedo poner al ejemplo como a la hermana Miriam, el hermano Panchito. La hermana Miriam se convierte, después el hermano Panchito, y pues qué bendición, ¿no? Porque pues vamos agregando a cada vez más miembros a nuestra iglesia. Y dice lo mismo al revés del marido hacia la mujer. Dice, no despidas a la mujer si ella es infiel, así lo dice, no porque tenga muchos hombres, sino porque es una mujer inconversa. Y dice que pues como sabes, si Dios quiere obrar a través de ti para que tu mujer se convierta. Entonces, bueno, pues es una recomendación que hace Pablo allí en esta capítulo 7, y que tiene que ver con las dudas o las cuestiones, las preguntas e inquietudes que la iglesia de Corinto tenía respecto al matrimonio. Entonces Pablo hace un análisis, Pablo entrega una serie de consejos que, bueno, yo creo que hasta nuestra actualidad son muy aplicables. Y bueno, llegando al versículo que leímos, dice allí el apóstol Pablo, para resumir un poquito lo que dice, ahora los que tienen mujeres, que sean como los que no las tienen. Y cuando ves tú nada más este versículo, así como tal, yo recuerdo una vez en mi trabajo, una vez una persona llegó con una intención así como sarcástica, como burlona,
decirme, mira, pues ve lo que dice la Biblia, no dice ahí que si tienes esposa hagas de cuenta que no tienes esposa, entonces pues yo me voy a ir por ahí con alguna mujerzuela o algo, porque pues aquí la Biblia me está recomendando que yo haga de cuenta que no tengo una esposa. No está diciendo eso, no te confundas. Es como otros versículos que toman acerca del vino, donde dice pues vamos a beber vino y mañana más vino y todo esto. No estamos entendiendo completamente el contexto y no podemos solamente escuchar un pequeño párrafo de la Biblia cuando parece que dice las cosas a nuestra conveniencia, ¿no? Y yo les explicaba, no es necesariamente eso. Ten mucho cuidado de lo que estás tratando de interpretar en la Biblia, porque puedes llegar a tener pues serios problemas, ¿no? Dice: los que tienen mujeres que sean como los que no tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, los que compran como los que no poseen, los que usan de este mundo como los que no usan. ¿Y sabes qué es lo que yo creo, hermano, que está diciendo aquí Pablo? Realmente, y por lo que dice en el versículo, es el versículo, es que se me perdió. En el 31 al final dice: porque la apariencia de este mundo se pasa. Es decir, realmente si tienes esposa o no tienes esposa, realmente hay que tratar de ser unánimes, y vamos buscando el no actuar de manera diferente o no ser presos de preocupaciones o de emociones o de cosas que puedan afectar tu servicio al Señor. Es decir, si tú tienes esposa, porque ahí mismo atrás lo dice, entonces, bueno, está bien, ¿verdad? Si te quieres casar, si quieres estar unido a una mujer, está bien, y si quieres quedarte soltero también está bien, pero más adelante habla de algunas cuestiones que el hombre casado debe de hacer y el hombre soltero debe de hacer, y ¿sabes qué? Se empieza a resumir todo en que hay que buscar la forma de agradar al Señor, porque eso es precisamente algo que va a minimizar o a contrarrestar lo que quise repetir cuando estuve leyendo, cuando dice Pablo: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Por qué? Porque quizá estos hermanos en Corinto estaban ya por ahí un poquito preocupados o tristes, pensando, pues es que me debo casar o no me debo casar. Dice: mira, aquí están todas estas recomendaciones, pero ¿sabes qué, hermano? Yo quisiera que tú estuvieras sin congoja, que no te estuvieras afligiendo por estas cosas, porque las apariencias de este mundo se pasan. Ahora, no creo que esté diciendo que el matrimonio es algo insignificante y que tú puedes simplemente, pues si te quieres casar, bueno, y si no, haz lo que se te dé la gana, no necesariamente, pero está tratando de decir que no pongas demasiado empeño en estas cosas. Aquí están las recomendaciones, simplemente síguelas y no agregues congoja o tristeza a tu vida, porque esto de la tristeza y la congoja tiene ciertas cuestiones y consecuencias en la vida. Y realmente veo yo, por ejemplo, en el versículo 33, a partir de ahí dice que... ese es el 32. Dice: el soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, cómo ha de agradar al Señor. Y entonces aquí ya empieza a hacer una comparación de una persona con la otra. Dice: un soltero, un casado. ¿A qué le corresponde hacer al soltero? Simplemente busca las cosas del Señor para ver cómo puedes agradar al Señor. Y dice del casado: busca las cosas del mundo para ver cómo puedes agradar a tu esposa. Pero en realidad no creo que esté diciendo simplemente olvídate de Dios y dedícate simplemente a tu esposa, porque al final en los versículos anteriores está diciendo: los que tienen mujeres como que no las tienen, o los que lloran como los que no lloran. Es decir, todos tenemos ciertas responsabilidades y obligaciones, pero al final todos estamos en la obligación de tener servicio y agradar al Señor. Sí, amén. Dice también de las mujeres, dice: las doncellas tienen cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Dice: las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, cómo han de agradar a su marido. Y es una cuestión que habla a los hombres como a las mujeres, ¿no? Pero si te fijas, hermano, entonces quiere decir que de alguna u otra manera, estemos solteros o estemos casados, tenemos que estar haciendo algo, ¿no? Tenemos que mantenernos activos, porque dice ahí Pablo que si no, tú puedes estar en congoja, puedes estar afligido o puedes caer en tristeza. Eso es lo que está de alguna manera Pablo tratando de tocar aquí en este punto, porque si tú estás casado, entonces bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice: hay que agradar al marido, hay que agradar a la esposa, y si estás soltero hay que agradar al Señor, y todos juntos hay que agradar al Señor. Pero
de alguna manera lo que yo quiero recalcar y resaltar aquí, hermanos, es que ya sea solteros o sea que estemos casados, tenemos que estar constantemente en comunión con el Señor para evitar precisamente lo que dice el Pablo en el versículo 32, que quisiera Él que estuviéramos sin congoja. ¿Qué está pasando aquí entonces? Se ve o se percibe de Pablo que quizá esta ciudad de Corinto estaba siendo atormentada quizá, o estaba en aflicción, estaban en tristeza, en congoja por los problemas que estaban sucediendo en esta iglesia, porque no es realmente el único problema que estaban teniendo, ni las únicas dudas, pero el tema que yo quiero abordar en esta mañana, hermanos, es precisamente la congoja, la tristeza, la aflicción, algo que comúnmente nos pasa a cada uno de nosotros y que a veces no sabemos cómo salir de ella, a veces actuamos de manera incorrecta ante una situación que genera tristeza, y esto es algo que yo creo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana, de que aún siendo cristianos tenemos la posibilidad completamente y la vulnerabilidad de estar en tristeza. No sé si tú has estado en tristeza alguna vez, hermano. ¿Te ha pasado que has estado triste por alguna cuestión? ¿Te ha pasado que algún problema por ahí te está llenando la vida de tristeza? Yo creo que sí es algo que nos puede suceder a todos, y en alguna ocasión nos ha sucedido a todos. Recuerdo por ahí, antes de pasar al siguiente punto, que el hermano Memo en algún mensaje hace muchos años decía, ¿cómo tú puedes tener un buen matrimonio? Él decía, pues mira, si la situación en tu matrimonio se ha resfriado y tú ya sientes como que no amas a tu esposa, como que pues ya se acabó la chispa y pues ya no sé si puedo permanecer en este matrimonio, ¿no? Y decía el hermano Memo, dice, cuando tú sientas eso y tú crees que no amas a tu esposa, a tu esposo, tú solamente siéntate y empieza a escribir una serie de cosas que tú sabes que a tu esposo o a tu esposa le agradan. No sé si alguien recuerda ese mensaje, yo creo que fue hace como unos 15 años que dio el hermano Memo. Dice, tú vas a escribir si a tu marido le gusta que cuando llegue su comida esté ya servida, que llegues y estés con la casa limpia, aseada, que hagas su comida favorita, que te pongas este tipo de ropa, y simplemente cuando tengas esa lista, dice el hermano Memo, hazla, y te vas a dar cuenta que cuando estés haciendo eso, dice, tú vas a encontrar agrado en tu matrimonio, porque ¿sabes qué? Vas a provocar que tu cónyuge haga exactamente lo mismo, y es ahí donde Pablo sugiere que el casado agrade a su mujer y la mujer agrade a su marido, porque mutuamente van a buscar gozo y alegría entre ellos y van a evitar estar en congoja. Entonces, si un matrimonio no funciona de la manera en la que Pablo lo está describiendo, alguno de los dos cónyuges va a estar triste. Si tú, hermana, hermano, no estás haciendo lo que Pablo te recomienda, que dice que agrades a tu marido, que agrades a tu esposa, entonces quizá por ahí te has dado cuenta que tu marido o tu esposa está triste, está por ahí apachurrada y tú no sabes por qué, y nada más vas y le preguntas, pues ¿qué tienes, vieja? Pues no sé, nada, no tengo nada. Y luego las mujeres son bien buenas para comunicar a veces, ¿verdad? Le dices, ¿estás enojada? No. ¿Qué tienes? Nada. Entonces, hermano, yo creo que simplemente es buscar el consejo de Dios, el consejo que vemos en estas palabras en Pablo. Dice, agrada a tu mujer, agrada a tu esposo, y vas a ver que cuando ambos trabajen en esta situación van a hacer una buena mancuerna. Él te va a agradar a ti, tú vas a agradarle a él, y el matrimonio va a florecer. Amén. Y vamos a estar sin tristeza, sin congoja, porque pues no queremos tener un matrimonio en el que estemos allí todos tristes y apachurrados porque pues es que mi esposa nunca me cocina, y pues yo quisiera que mi esposa fuera así, y hasta a veces comparamos, pues yo veo a la hermana o a mi cuñada que cómo trata bien a su esposo, y yo quisiera que mi esposa me hiciera así, pero pues no me tratan tan bien. Cuidado, hermano, con esas cosas. Si estás cayendo en una de estas situaciones en las que tu esposo está cayendo en congoja, entonces hay cierta responsabilidad que tú tienes que abordar. Sí, así es. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer el libro de Juan capítulo 11, versículo 32. Entonces, en resumen, hermano, este pequeño mensaje que no debería de tardar tanto como la vez pasada, hermanos, les pido una disculpa, creo que se me fue el tiempo sin pensar. Yo nunca pensé que me había tardado casi 2 horas en la última vez, entonces este mensaje va a ser más cortito
no los quiero aburrir y simplemente quiero que lo que yo hable sea de bendición y que se encuentre consuelo, hermano. Eso que estoy buscando aquí en este mensaje. Si estás en tristeza, hermano, necesitamos buscar el consuelo de Dios. Eso es lo que yo tengo como propósito en esta mañana. Juan capítulo 11, versículo 32. Ahí estamos en una historia en la que Jesucristo va a resucitar a una persona que había muerto. Ustedes han leído la historia de la resurrección de Lázaro. Y dice el versículo 32 al 35, dice: Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella, llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Dícele: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús, dice ahí. La pregunta que con la que acompaño yo a este texto es si los cristianos podemos ser acongojados o entristecidos. Y algunos pensarán, o has escuchado quizá algunos hermanos cuando predican, a lo mejor no de esta iglesia, quiero decir que hermanos tienen a veces como la costumbre de decir que cuando tú vienes a Cristo todo se hace color de rosa y vas a andar flotando entre las flores, entre las nubes, y todo va a ser alegría y felicidad, y que simplemente vas a encontrar la llave de la felicidad y de la alegría. Y yo creo que no, hermano. Yo creo que el Señor mismo nos advierte que en este mundo va a haber aflicción, que va a haber tristeza, que va a haber congoja. Y regresando a la otra historia, a la otra parte de Corintios, dice Pablo: yo quisiera que estuvieran sin congoja, yo quisiera hacer algo para que ustedes no estuvieran tristes. Quiere decir, hermano, que sí podemos estar tristes por algo. Quiere decir que hasta incluso el mismo Jesús se entristeció. Tú viste ahí lo que leímos en el último versículo. Dice, es el versículo más corto de la Biblia. Dice que Jesús lloró. Jesús fue conmovido porque ahí está María, se acerca hacia él y le recibe y se derriba a sus pies. Nuevamente dice la Biblia que María era esta que había derramado el ungüento sobre los pies de Jesús y había llorado y secado con sus cabellos sus pies. Y nuevamente llega y se derriba hacia el Señor y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Imagínate, hermano, cuál fue o cuál era el nivel de tristeza que tenían estas mujeres. Su hermano tenía 4 días de muerto, ¿no? Dice la Biblia ahí que ya era de 4 días y ellas decían que, pues, que a lo mejor ya está aquí en la tumba. Un dolor inmenso, un dolor difícil de sobrepasar cuando un familiar muere. Yo creo que lo hemos sufrido en alguna ocasión, algunos recientemente, algunos más tiempo atrás, pero la muerte de un familiar, hermano, puede causar que tú estés en tristeza, que tú estés en congoja. Y vamos a ir viendo durante estos versículos cómo podemos sí caer en tristeza, pero hay recomendaciones que la Biblia nos da para vencer la tristeza, para que la tristeza no se apodere de nosotros, porque una vez que la tristeza se apodera de nosotros, corremos ciertos peligros, tanto espirituales como carnales. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en esta historia? Dice, bueno, que Jesús recibe notificación de que Lázaro estaba enfermo, y dice que Jesús va a ese lugar, Betania, dice que es el lugar donde vivían Lázaro, Marta y María, y que cuando se entera Marta de que Jesús viene a ver a su hermano, ella sale prácticamente corriendo a recibirle, pero aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, encuentro 2 diferentes actitudes en estas 2 mujeres, y que a lo mejor pudiste tú haberte dado cuenta cuando lo estabas leyendo, pero dice que cuando Marta llega al encuentro con Jesús, dice que le dice: Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no sería muerto, dice. Pero vamos a leer lo que dice ahí en el versículo 21. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Y vamos a brincar al versículo 32 y dice: mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole derribóse a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano.
Si te fijas, son las mismas palabras que ambas mujeres pronuncian. Lo pudiste leer ahí en esos dos versículos. Dice que Marta se acerca, pero no dice que estaba llorando. Yo no sé si en realidad estaba llorando o con qué actitud se habrá acercado hacia Jesús, pero lo mismo le pronuncia tanto una como la otra: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Pero yo creo que recalca o resalta más la postura de María en este caso, porque dice que ella llegó y se derribó y se humilló. Y yo creo que eso es algo que, como te dije, es un paréntesis, el Señor está buscando de nuestra parte para poder atender a nuestras súplicas. Nuestras oraciones a veces creemos que no son escuchadas y a veces pensamos que oramos hasta en vano, pero a lo mejor nos falta tomar un poquito la actitud de María y llegar y derribarse a los pies del Señor y llorar y orar al Señor y pedirle: Señor, es que tengo este problema y no sé cómo voy a solucionarlo, Señor, estoy triste, estoy llorando. Y el Señor, ¿sabes qué hace? Se conmueve. Y fíjate qué interesante, porque no estoy seguro si el Señor se conmovió igual cuando Marta llegó al encuentro, porque como que el Señor pronuncia palabras sí muy verdaderas, muy elocuentes, y le dice: tu hermano va a resucitar. Y luego dice Marta: yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y bueno, una serie de palabras. Ya después viene el versículo conocido de Juan 11:25, que dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todas estas palabras. Pero hasta que llegamos al versículo 32 es cuando vemos un cambio en la actitud del Señor. Es cuando vemos que el Señor se quebranta y el Señor les ve. Dice que estaba llorando y que los judíos que habían venido con ella estaban quebrantados y llorando. Y dice Marta, dice: mira, ven y ven, aquí está el sepulcro. Y inmediatamente dice: Jesús lloró. Y ahí hasta donde va esta parte de la historia, ¿qué es lo que sucede después? Pues Jesús va y resucita a Lázaro. Y ¿sabes qué, hermano? Creo que, como te decía, es importante que podamos considerar la actitud de estas dos mujeres. Yo sí veo una diferencia, hermano. ¿Cómo te aproximas tú al Señor a pedirle en oración? Eso va a hacer la diferencia entre si el Señor te va a escuchar o no, y qué tanto tú puedes mover al Señor para hacer lo que tú necesitas. No sé exactamente, hermano, te digo, a lo mejor estoy tratando de suponer algunas cosas y no quiero desviarme de lo que necesariamente dice la Biblia, pero yo sí veo algo diferente ahí en María, y creo que eso fue algo que en cierta manera, bueno, el Señor Jesús fue movido y fue conmovido a ir inmediatamente a este sepulcro, y dice que Él lloró. Entonces, qué cosa tan tremenda, ¿no? Que el mismo Dios, el mismo Señor, del que todos somos creación, ahora el Señor está llorando. Ay, caray, qué impresionante, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús, podía llegar a sentir esta congoja, esta tristeza, porque se había muerto una persona. ¿Y sabes qué dice en los primeros versículos? Que Jesús les amaba. Dice ahí que Jesús les amaba. Si lo viste en los primeros versículos cuando has leído este capítulo. Jesús les amaba, y aún más viendo a esta mujer que se había derramado en llanto, dice que hizo llorar a Jesús. Y fue Jesús movido a misericordia, y fue como, bueno, resucitó por ahí a Lázaro. Ahora, como estoy hablando de esta parte o de este tema de tristeza, de congoja, algo que yo recalco en el versículo 35 es que la tristeza y el llanto son contagiosos. ¿Te has dado cuenta, hermano, cuando ves a alguna persona llorar? Has ido a lo mejor a algún sepelio y ves a la viuda o al hijo del que se murió, y cuando los ves llorar, ¿no sientes como que se te derraman por ahí unas lagrimillas? La tristeza es contagiosa, hermano. Yo creo que el mismo Jesús se contagió de que estaban estas mujeres, bueno, al menos María, dice ahí la Biblia, que estaba llorando, y Jesús fue contagiado, fue movido, fue de la misma emoción que María estaba sintiendo. Y no estoy hablando de que estuviera emocionada, más bien quiero decir, hablando de la tristeza como una emoción, el mismo Jesús fue contagiado. Y yo tengo aquí una nota que dice: es importante saber que no queremos contagiar de nuestra tristeza a otros, es mejor buscar estar gozosos. Entonces, hermano, a lo que voy o tratando de llegar es, si tú en alguna ocasión has sentido que por alguna razón estás triste, estás acongojado, ten cuidado, hermano. A veces hay personas vulnerables o un poco menos fuertes que tú, y tú los puedes contagiar de esa tristeza, hermano. Es mejor que si tú tienes tristeza, a lo mejor te vayas a tu cuarto y por ahí te rindas a los pies del Señor, ores y llores todo lo que quieras, pero no lo hagas enfrente de tus hijos, hermano, porque los vas a contagiar de la tristeza.
bueno, hay muchos casos que yo podría mencionar respecto a esta situación, como lo mencioné respecto a un sepelio. La tristeza, la congoja puede ser muy contagiosa. Y sabes que el mismo apóstol Pablo hablaba de esta parte. Vamos a ver el libro de 2 de Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice: entonces, hermano, no sé si me voy dando a entender hasta ahora. Mi tema es la tristeza, la congoja, los ejemplos que tenemos en la Biblia donde podemos ver personas tristes, personas acongojadas, en qué situaciones y en qué casos, y vamos a llegar a un punto en donde vamos a ver cuáles son las consecuencias de estar en congoja, cuáles son los efectos y cómo podemos hacerle para contrarrestarlo. Vas a ver que se va a poner interesante. Dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 1, dice: esto pues determiné para conmigo no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará, sino aquel a quien yo contristare? Dice el apóstol Pablo: yo estoy propuesto, yo me he puesto a mí un propósito. Cuando yo venga con ustedes no voy a llegar con tristeza, yo no voy a venir a decirles mis penas, ni miren, estuve en la cárcel y ay, pobre de mí, vieran cómo sufro porque estoy enfermo. Dijo Pablo: yo me estoy proponiendo el no venir a ustedes con tristeza, para no contristarlos, para no contagiarlos de esa tristeza. Es lo que quiere decir esa palabra contristar o contagiar esa tristeza hacia los demás. Dice: porque si yo les contagio la tristeza, entonces ¿quién me va a alegrar? Si yo ahorita en este momento me pusiera aquí a llorar y me pusiera a explicarles todos los tristes problemas que tengo en mi vida y a lo mejor a uno que otro lo hago llorar, pues ¿quién me va a alegrar entonces si ya les pude contagiar a todos, ¿no? Entonces es lo que está diciendo Pablo. Dice: yo me he propuesto el no demostrarles o el no venir a ustedes con tristeza para que no los contriste a ustedes y después podamos tener pues algo en común, que es el gozo, nos podamos tener esa comunión y que de la comunión también resurja el gozo, ¿no? Porque pues al final esto es algo que nos va, y vamos a ver más adelante, cuando tenemos comunión con los hermanos. ¿A poco no te da gozo, hermano? Cuando estamos aquí en la oración o hacemos un paseo o estamos en el rancho del hermano Beto, ¿a poco no te da gozo cuando estás con los hermanos conviviendo, estamos comiendo, estamos platicando, estamos por ahí contándonos historias y riéndonos y gozándonos? Y yo creo que esto es una de las medidas más importantes que podemos hacer para contrarrestar la congoja. Pero si estuviéramos en una reunión en la que todos estuvieran llorando y todos estuvieran trayendo sus tristezas, se me hace que no iba a funcionar, hermano. Entonces sí se vale dar a entender a la iglesia de que estamos tristes, pero se vale también decir que confiamos en Cristo para poder remediar esa situación, y se vale también tener una propuesta, tener una contramedida para que podamos salir de esa situación, porque como cristianos podemos sí estar en tristeza, pero tenemos más responsabilidad que otras personas de salir pronto de esa tristeza, porque tenemos las armas, hermano. Mira, estas son las armas que Dios nos ha dado para poder salir de la tristeza o de la depresión, si tú le quieres llamar. Que no debe haber hermanos con depresión, hermano, porque aquí tenemos la palabra de Dios y tenemos, vas a ver más adelante, una esperanza, hermano, que nadie más tiene, y que esa nos va a dar un consuelo enorme y que nos va a tener que librar de toda congoja. Bueno, dice, bueno, ya dije de Pablo. Dice: yo no los voy a contagiar de mi tristeza. Vamos a ver una segunda, otra cita en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Perdón si a veces tartamudeo, hermanos, a veces como que quiero decir muchas cosas y luego nomás tengo una boca, entonces tengo muchas ideas pero una boca, entonces como que de repente se me traban las ideas. Pero espero que ustedes puedan parafrasear lo que yo estoy diciendo. Esto quiere decir que ustedes rescaten los pedacitos buenos de lo que yo estoy diciendo y ustedes armen para ustedes mismos un mensaje que les bendiga. Esa es mi intención, ¿verdad? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice: mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Hasta el versículo 30 dice, bueno, vamos a continuar hasta llegar al versículo 30, dice: pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dice: así que
le envío más presto para que viéndole os volváis a gozar y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo, estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Gloria a Dios. En esta carta, hermano, está el apóstol escribiendo, digamos, en respuesta a algo que la iglesia de Filipenses había hecho, y es que cuando Pablo estuvo encarcelado en Roma, dice que los filipenses se enteraron y ellos hicieron una, pues no sé si una tipo colecta para mandar un apoyo, puede haber sido económico, a Pablo, pero dice que usaron por ahí de este hermano que se llama Epafrodito, no sé si lo habías leído, y dice la Biblia que este Epafrodito fue desde Grecia, o sea, la parte de Filipos hasta Roma, donde estaba Pablo encarcelado. Era una distancia más o menos como de unos 1200 o 1300 kilómetros, que caminando sin descansar podrías hacer a lo mejor unos 8 días, yo creo, porque creo que pues no había trenes bala, no había aviones y todo era caminando, ¿no? Entonces, este trayecto tuvo que caminar Epafrodito para llegar hacia Roma y ver a Pablo, pero lo rescatable aquí de Epafrodito es que él realmente no tuvo ningún miedo, por así decirlo, y él se vio bastante dispuesto en su propósito de servir a la iglesia, que cuando la iglesia estuvo haciendo esta colecta, Epafrodito toma esa colecta y voluntariamente va con Pablo a Roma. Y ¿sabes qué? Leyendo por ahí algunos artículos dice que pues en verdad Epafrodito se estaba poniendo en un peligro, porque pues de entrada el camino pues era algo bastante largo y podrían sucederle pues algunos accidentes o cosas durante el camino, pero aún así dice que en la prisión en Roma podría él haber mostrado cierta o mucha simpatía con el prisionero, que si de pronto los romanos decidían que querían matar o castigar a Pablo, el mismo Epafrodito podía llevar las consecuencias por estar ahí apoyando a Pablo. Entonces, realmente a este Epafrodito no le importó. Él dice, vamos a llevar esta ayuda a Pablo, vamos a estar con él en su prisión. Y dice ahí que en el camino Epafrodito enfermó, dice que enfermó gravemente. Y dice que cuando los filipenses se enteraron de que Epafrodito había enfermado, se angustiaron. Y aquí es donde quiero llegar. ¿Tú te has angustiado, hermano, cuando alguien se enferma? Yo creo que sí, hermano, y es la causa de todas nuestras oraciones, ¿no? Y no hemos hablado, el hermano Ramiro ha dicho cuando dijo del hermano Moy, que él se entristeció, se angustió tanto cuando vio a Moy enfermo en esa ocasión, tratando de predicar, y que la crisis que le dio no le permitió. Hermano, nos podemos entristecer al ver la enfermedad, hermanos, eso es claro. Y ¿sabes qué, hermano? Pues todos estamos tristes cuando alguien está enfermo. Yo creo que extrañamos cuando alguno de nosotros no viene. Por ejemplo, hoy Moy no vino, y bueno, pues ni modo, no, que Dios le sane, que Dios le saque de esa enfermedad. Nos entristecemos de ver por ejemplo, a personas como Nehemías, que tiene una enfermedad bastante complicada. Y pues imagínate nosotros como padres cómo nos vamos a sentir cuando vemos a nuestro hijo así. Sí, es para dar tristeza, hermano. Y aquí lo que yo quiero tratar de ejemplificar con este versículo es cómo la enfermedad de alguien a quien tú quieres tanto, a quien tú amas, también te puede llenar de congoja, te puede llenar de tristeza. Y dice la Biblia que estos hermanos filipenses se entristecieron, se angustiaron, porque supieron que Epafrodito se había enfermado, y dice que era enfermedad de muerte. Y yo no sé de qué se enfermó, hermanos, a lo mejor no he leído completamente toda la historia, pero para ser enfermo de muerte, no sé qué exactamente qué le haya dado, quizá alguna neumonía en el camino o algo, o algún dolor de estómago, que estuvo a punto de deshidratarse, pero estuvo muy enfermo. Y luego Pablo dice más adelante, dice, se los voy a enviar de regreso, hermanos, porque
pues ya yo ya sé que está bien y me gozo y qué bueno y gracias, les agradezco por este presente que me trajeron, pero les voy a enviar de regreso a Epafrodito para que cuando llegue se gocen, hermanos, porque imagínate de saber y de estar en ascuas de que pues ¿dónde está Epafrodito? Pues quién sabe, no le podrían llamar y tener una videoconferencia con él por medio de WhatsApp o cosas así, ¿no? Sino que simplemente estaban a la expectativa, esperando, quizá día y noche esperando a ver a qué horas llegaba Epafrodito, porque le amaban y esperaban que llegara con gozo. Y dice Pablo, se los voy a mandar para que ustedes se gocen con él. Cuando llegue Epafrodito, ustedes se van a gozar. Y no nos gozamos, hermano, cuando vemos a un hermano nuevo llegar. Yo me gozo ahorita ver a Fabián y a Brenda, hermano, qué gozo verlos, qué gozo, y estuvimos mucho orando por ustedes, se los digo, Fabián y Brenda, que eran parte de las tristezas de esta iglesia, ver personas como ustedes que les amamos, que les estimamos en Cristo, que queríamos verlos aquí y ahora los vemos y gloria a Dios que están aquí, ¿verdad? Entonces esta era lo que Pablo decía, cuando ustedes vean a Epafrodito llegar, se van a gozar al igual que yo me gozo ahorita, ¿verdad? Para no tener tristeza sobre tristeza, dice Pablo, porque pues de por sí estar en la cárcel pues no es como lo más como lo más bueno, lo más confortable, y si estoy en tristeza a partir de eso, bueno, pues tristeza sobre tristeza, pues una muerte de un ser querido, imagínate, de estar en la cárcel y recibir noticias de esa manera, pues es tristeza sobre tristeza, ¿no? Pero el gozo que muestra aquí el apóstol Pablo es que cuando vemos a alguien que sana, esto también nos da gozo. Cuando vemos a alguien que regresa, esto también nos da gozo, como lo hizo este hermano Epafrodito al regresar a Filipos. Entonces, hasta aquí, esta es parte del, digamos, la introducción de lo que quiero tocar, y no es como que me vaya a tardar todavía mucho en terminar, sino que estoy tratando de describir en qué situaciones o en qué formas el cristiano puede ser acongojado cuando, dijimos, tiene algún problema en su matrimonio. Si se acuerdan que lo mencionamos, cuando la mujer no agrada al marido y el marido no agrada a la mujer, entonces pueden estar en congoja. Y cuando tenemos la muerte de alguien, como sucedió con Lázaro, y tenemos también la enfermedad de un hermano querido como fue Epafrodito. Entonces, 3 casos en los que podemos estar acongojados, pero vamos a caminar en este mensaje y vamos a ver qué causa la congoja, hermano. ¿Has escuchado de efectos psicosomáticos? No sé si le suene la palabra. El efecto psicosomático quiere decir que el cuerpo manifiesta cuestiones mentales. Eso significa que si tú estás estresado o triste, tu cuerpo lo va a resentir de alguna u otra manera, o tu cuerpo lo va a manifestar. Esto se da mucho, hermano, cuando hay personas en depresión. No sé si has escuchado que a algunas personas hasta les sale algún salpullido en la piel, a algunas personas se les sube la presión arterial, les da gastritis, les da colitis nerviosa. Entonces son efectos llamados por digamos, los médicos, son efectos psicosomáticos que tu misma mente hace que de alguna manera, como si fuera una olla express, tu cuerpo libera esa presión de alguna manera, y con un efecto que es o una enfermedad o una alteración biológica. Entonces, dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Entonces, ¿podemos estar tristes, hermanos? Sí, no somos inmunes a la tristeza. Cuando se murió mi papá, yo tuve mucha tristeza, se los confieso, y bueno, todos lo vieron. Cada uno de nosotros, cuando hemos tenido una pérdida, yo creo que nos entristecemos. Cuando mi hijo Nehemías supimos que estaba enfermo, nos entristecimos mucho. Eso fue más o menos hace como unos 4 años que supimos su primer diagnóstico. Yo enfermé, hermanos, por eso les decía que estas palabras, este mensaje, el Señor me lo dio cuando yo estuve enfermo de ansiedad y de depresión, si le quieren llamar, al ver que yo tenía un problema de presión alta cuando pues nunca me habían dicho que podía ser hipertenso.
Pero la tristeza y el estrés y todo lo que me sucedió en ese entonces me conllevó a un efecto, como les decía, psicosomático, y tuve que estar tomando pastillas para la presión, tuve que estar tomando pastillas para la ansiedad, y en algún momento el Señor me mostró que no era este el camino correcto y que tenía yo que hacer algo precisamente tomando el consejo de Dios para poder sobresalir de esta situación. Vamos a ver cuáles son los efectos de la tristeza, que puede ser causado, como ya les dije, por estas tres cosas, y vamos a ver de qué forma puede la tristeza generar efectos en nuestro cuerpo o en nuestra mente. Dije Lucas 22, versículo 39. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de las olivas y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza. Dice en la última parte de este pasaje que sus discípulos se quedaron durmiendo de tristeza. Entonces, yo creo, hermano, que la tristeza te puede causar cuestiones como el sueño. No sé si a mí me pasó, hermano, te lo voy a poner así como un ejemplo. Cuando yo caí en esta tristeza por saber la enfermedad de mi hijo, mi esposa estará de testigo que yo me quedaba todo el día en mi cama. Todo el día. Duré 3 semanas sin ir a trabajar. Ahora sí que mis patrones me hicieron el favor de no correrme por esto. Pero yo no tenía ganas de hacer nada. Yo simplemente me quedé en mi cama durmiendo y mi esposa pues estaba preocupada, ¿no? Porque te imaginas, despertaba, bueno, no dormía en realidad más bien, pero me quería quedar todo el día acostado, tratando de dormir. Y a lo que voy, hermano, es que la tristeza puede causar que tú entres en una situación en la que dejas de ser productivo y funcional como persona, como cristiano, porque ellos los encontró el Señor Jesús durmiendo de tristeza, dice, y Él les había recomendado, pónganse a orar para que no entren en tentación. Porque pues obviamente la tentación existía y estaban en un peligro constante, estaban a punto del Señor ser aprendido para ser crucificado, estaban en una situación tensa, hermano, y ellos estaban tristes porque ya no iban a ver al Señor, porque iba a sufrir todo este dolor el Señor Jesucristo, estaban tristes, y dice que en vez de ponerse a orar se pusieron a dormir, hermano. Qué error tan grave el poder ponerse a dormir cuando tienes una situación como esta. Es mejor, dice ahí el Señor, pónganse a orar para que no entren en tentación. Este es el consejo que el mismo Señor Jesucristo les da. Pero el ejemplo que yo quiero recalcar aquí es que esa tristeza les causó que les arreciara el sueño. Por alguna razón, hermano, no sé si es también un efecto psicosomático, como te digo, que estás tan triste que te duermes, a ver si se te olvida la tristeza, no sé, pero esto también causa la tristeza. Y vamos a ver otra cosa en 2 Corintios capítulo 2, versículo 7. Entonces, estamos viendo algunos ejemplos de cómo la tristeza puede tener efectos. El efecto es algo tangible, algo que tú puedes percibir en tu cuerpo, en tu mente. 2 Corintios capítulo 2 y versículo 7. Dice, así que al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza. La tristeza, hermano, te puede consumir. Lo dice Pablo aquí, que no sea el tal consumido de demasiada tristeza. Si llegamos al punto, hermano, de que la tristeza sea incontrolable y no hacemos nada al respecto, esta tristeza nos va a terminar consumiendo. Eso es inevitable, hermano. Eso es parte de los efectos que te comento, que son efectos que el cuerpo refleja cuando tú estás triste. Y sabes que los médicos dicen que una persona con tristeza, ¿sabes qué le puede pasar a esa persona? A lo mejor no ahorita, sino ni mañana, pero conforme van pasando los años, una persona que vive en tristeza, dice que puede tener enfermedades cardiovasculares, o sea, enfermedades del corazón,
que la diabetes se le puede generar o se puede agravar. Entonces, por aquí hay algunos hermanos con diabetes, hermanos, échenle ganas, no hay que estar tristes porque su diabetes se puede comprometer. Dice que puedes tener derrames cerebrales por aumento de la presión arterial, a mí me pasó, se los digo y se los testifico. Te puede hasta dar Alzheimer y dice que tienes riesgo de osteoporosis. Entonces, los efectos que la tristeza genera son reales, hermano. Yo creo que has visto a personas que lo han sufrido. Como te decía, puedes ver personas enfermas por todos lados que te dicen, es que estoy enfermo de estrés, estoy enfermo de tristeza, estoy enfermo y ahora del estómago, de la presión y de muchas cosas, hermano. Y a lo mejor hay algo que podemos hacer nosotros, hermano, para contrarrestar estas cosas. No nada más, a lo mejor ve con el doctor y pues que te dé unos calmantes, unos analgésicos y poco a poco pues ahí te la vas llevando, ¿no, hermano? Yo creo que hay bastantes alternativas que podemos hacer antes de recurrir a la medicina. Y yo por ahí recuerdo una vez platicaba con la hermana Raquel y ella decía, a lo mejor no se acuerda la hermana, que ella no creía en la depresión y que ella creía que esto era algo más como que se podía uno, ¿cómo decirlo? Que uno podía hacer algo para vencer eso que es la depresión. En ese momento yo no estuve de acuerdo con la hermana, porque yo estaba prácticamente pasando por eso. Yo decía, es que tenemos que entender que el cuerpo tiene un descontrol en el cerebro y necesitas unas pastillitas para que te pueda acomodar tus hormonas que se están por ahí derramando y con esto te vas a componer. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Que cuando tú empiezas con esas cosas, tú vas a tener un tratamiento de por vida. Los antidepresivos no son un tratamiento de un periodo de tiempo, sino que es un tratamiento de por vida. Si tú tomas, como yo tomaba, ya se me olvidó el nombre de la pastilla, pero tomaba un antidepresivo, ¿cómo se llama la pastilla? La fluoxetina. Esa pastilla pues te va a generar cierta adicción hasta el punto en el que si la dejas pues te vas a sentir todavía más nervioso y ya no la vas a poder dejar de por vida. Ahora concuerdo con la hermana de que hay cosas que nosotros debemos y podemos hacer para vencer esto y que está en nuestras manos, hermano, y yo creo que vamos a llegar a un punto en donde en este mensaje vamos a ver cómo el Señor nos da las armas para salir de la depresión y de la tristeza. Y no es necesario que tú recurras a las pastillas, a menos de que tengas por ahí ya un análisis clínico donde diga que tu cerebro no deja de producir cierta hormona para la cual te sirve para pues, sentirte bien, ¿no? La famosa serotonina, que es una hormona que el cerebro produce y que esa hormona, si tu cuerpo está deficiente, entonces te sientes triste, ¿verdad? Entonces, a menos de que tú tengas esa condición, tú tienes mucho que hacer para vencer tu tristeza y tu depresión. Entonces, vamos a ver rápidamente, ya estoy a punto de terminar, Lucas capítulo 22, capítulo 46, creo que es ahí mismo donde estábamos. Bueno, más bien nos regresamos a Corintios. 22, 46. Dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, la primera recomendación, hermano, que vamos a ver de parte de la Biblia y del Señor Jesús es, vamos a orar, hermanos, hay que orar para no entrar en tentación. Entonces, si tú estás en tristeza en este momento, en depresión, ponte a orar, hermano, no dejes la oración, porque eso te va a ayudar a que el Señor mismo vaya reconfortando y consolando tu alma. Si tú te olvidas de Dios, hermano, ten por seguro que vas a necesitar antidepresivos. No vas a salir de tu tristeza, de tu depresión, si es que no atiendes a las recomendaciones de Dios. Este versículo está justo después donde el Señor les dijo que los halló durmiendo de tristeza. Les dice, pónganse a orar, oren para que no entren en tentación. Entonces, creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer para poder vencer la tristeza, la congoja, como le quieras llamar, la aflicción, es que tenemos que orar, hermano. Y no dice por ahí el apóstol Pablo que oremos sin cesar. Dice por ahí que no dejemos de orar, que estemos orando en todo tiempo. Son recomendaciones que el mismo Dios nos hace a través de la palabra para poder sobrellevar estas cuestiones. No vamos a dejar de tener tristeza, hermano. Nuestros familiares se van a morir, nuestros padres se van a morir algún día, nos vamos a enfermar, pero si estamos capacitados por medio de la palabra de Dios para sobrepasar estas tristezas, estamos del otro lado, hermanos, porque el Señor mismo está con nosotros. Él nos da los consejos, las armas, las cuestiones necesarias
para poder sobrepasar la tristeza. El Señor sabía que íbamos a ser vulnerables a estas cosas y por eso escribe cuando este tipo de ejemplos, cuando estos apóstoles están ahí durmiendo de tristeza, pónganse a orar, pónganse a orar, pónganse a orar. Esto es lo que les está diciendo a los apóstoles. El libro de Santiago capítulo 5 versículo 3 dice, voy a pasar más rápido para ya casi terminar. Entonces, ¿estás triste, hermano? Ponte a orar. Amén. Esa es una buena recomendación. Sí, amén. ¿Qué dije? Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Ahí está nuevamente el consejo, hermano. Dice, si estás triste, estás afligido, haz oración. No te duermas, no te aísles, no te pongas a lamentarte, no contristes a los demás. Dice nada más, estás afligido, haga oración. Ese es el consejo ahí que escribe Santiago. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:16, por favor, hermanos. Dice, estad siempre gozosos. Y luego junto con esa instrucción dice, orad sin cesar. ¿Tú crees que esos dos versículos están juntos nomás por pura casualidad? La oración, hermano, te va a ayudar a estar gozoso también. Te va a ayudar a estar en comunión con el Señor. Entonces, están juntas estas dos cosas. Dice, estar gozoso y orar sin cesar. Yo creo que no puede ir una sin despegada de la otra. No puedes estar gozoso y nunca orar. No puedes, hermano. Necesitas comunión con Dios, necesitas estar en presencia de Dios. Entonces, si tú oras sin cesar, tampoco puede suceder lo otro, que estás bien triste siempre. Y ahora y ora y ora y siempre orando y bien triste y bien afligido y casi al borde de suicidarte. No creo, hermano, estas dos cosas van juntas. Estar gozoso va junto con la oración, es una causa con la consecuencia o una causa con el efecto. Si tú oras, vas a estar gozoso, hermano. Eso es lo que veo yo aquí en este versículo. Y dice en el versículo 18, dad gracias a Dios en todo. Bueno, dice dad gracias en todo, obviamente a Dios, no a quién más. Hermano, cuando aprendemos a ser agradecidos con lo que tenemos y con lo que no tenemos, eso también nos da gozo. Sí, amén. ¿Te has dado cuenta cuántas personas tienen este problema, que son tan envidiosos o tan avariciosos que cuando no tienen lo que quieren se deprimen y se ponen tan tristes que dicen, es que yo quisiera tener ese carro que no puedo conseguir o esa casa tan bonita que quisiera yo ahí para estar todo el día trapeando y barriéndola y limpiándola y no puedo y se entristecen hasta enfermar, hermano. Y algo que nos dice ahí, dice, dad gracias en todo. Ahora, si dicen todo, es por lo bueno y es por lo malo. Entonces, ¿te imaginas? Va a sonar un poquito incongruente, darle gracias a Dios por la muerte de alguien. ¿Te imaginas decirle, Dios, gracias porque te llevaste a mi papá? O gracias porque mi hijo está enfermo. Pero si aprendemos a ser agradecidos, hermanos, esto nos va a llenar de gozo. Porque no nada más va a ser en las buenas, va a ser en las malas también. Y cómo no dar gracias al Señor en lo bueno, y lo hacemos cada año, ¿no? No nos vamos ahí al rancho del hermano y damos gracias al Señor y nos gozamos. No te gozas en las acciones de gracia, hermano, cuando estamos todos escuchando a los hermanos diciendo, hermanos, este año el Señor me dio salud, todo el año no me enfermé ni una vez. Y mi familiar no salió, mi familia no se enfermó y no tuvimos necesidad de ir al hospital. Yo, por ejemplo, he escuchado mucho a la hermana Lea cómo es muy agradecida cuando dice, hermanos, este año no nos enfermamos ni uno de nosotros. Además, no caímos en el hospital, ni una aspirina me tomé siquiera. Gracias, Señor. Esto es bueno, ¿no? Es bueno agradecerlo, ¿no? Y qué mejor agradecer la vida de nuestros familiares y decir, bueno, gracias que tengo a mi papá, que tengo a mi mamá, que tengo a mis hermanos. Esto es lo que hacemos en las acciones de gracia. No dar gracias a Dios por todo, pero a lo mejor son muy poquitas los agradecimientos que hacemos por las cosas malas que nos pasaron. No sé, a lo mejor lo has percibido, a lo mejor es mi idea, pero a veces no somos muy agradecidos en este aspecto cuando algo malo sucede, ¿sí? Yo he aprendido, hermano, que yo tengo que dar gracias aún en la enfermedad de mi hijo. Porque ¿sabes qué, hermano? Hemos visto casos peores, completamente peores. O sea, yo le digo a mi esposa, si nos comparamos con lo mejor de lo mejor, nunca vamos a ser contentos. ¿Por qué? Porque nunca me voy a poder comparar con alguien que tenga una fortuna,
que tenga 10 hijos, que todos estén muy saludables, y pues siempre voy a vivir acongojado, porque nunca lo voy a lograr, nunca voy a llegar, no, ni siquiera creo que pueda llegar a tener otros 2 o 3 hijos, yo creo. Imagínate cómo me voy a comparar con el que tiene 4 o 5 y todos bien grandotes, bien fornidos, y yo de pronto ahí lamentándome porque, ay Señor, es que mi hijo está enfermo, y mira que... Gracias, Señor, por la vida de mi hijo, gracias. Porque si yo no soy agradecido, hermano, voy a vivir con una eterna tristeza. Eso va a ser. Tengo que darle gracias a Dios porque Él está vivo. Porque hemos hecho algunos estudios clínicos y han salido bien, hermano. A pesar de su condición, pues ahí sigue. Y el Señor le da vida. Y ¿sabes qué? Cuando hicimos el ayuno, nosotros fuimos la semana siguiente a hacerle unos estudios del corazón. Y está muy bien del corazón el niño, porque algo que tiene su enfermedad, como paréntesis, es que su enfermedad le puede afectar otros músculos como son los pulmones y el corazón. Entonces, si él lo ven que camina chuequito y todo, es porque sus músculos están débiles, y si su enfermedad progresa más, su corazón, como un músculo que está todo el tiempo pum, 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 bombeando sangre, y sus pulmones que están abriendo y cerrando para inhalar y exhalar, también se pueden debilitar. Y cuando tuvimos el ayuno, a la semana siguiente hicimos estos estudios y el doctor nos dice, este niño está muy bien del corazón. No es para darle gracias a Dios, hermano, no es para darle gracias a Dios de decir, oye, pues sí surgió efecto el ayuno, o sea, el Señor nos está contestando porque pues al menos le vemos que, pues, que ahí sigue, ¿no? Y sigue adelante. Entonces, bueno, entonces, hermano, es importante ser agradecido en todo, porque ahí vas a encontrar también gozo, te lo aseguro, hermanos. Yo lo he hecho, yo he encontrado gozo en ser agradecido con la enfermedad de mi hijo. Te lo digo como un consejo y como un ejemplo. Dice... 2 Corintios capítulo 2 versículo 3, ya estoy por terminar, hermanos, sé que está haciendo calor y que, bueno, sí es medio cansado, pero ahí voy. 2 Corintios capítulo 2 versículo 3 dice, y esto mismo os escribí porque cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza de los que me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Otro consejo, hermano, de Pablo es que estemos en comunión para poder vencer la congoja, porque dice ahí, no sé si te fijaste, lo leíste, dice, cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza de los que me debiera gozar. Tú te debes gozar con los hermanos, así de sencillo. Si tú estás en comunión con los hermanos, tú no debes estar triste, tú no deberías de estar lamentándote por una y mil cosas, sino la comunión es para gozarnos todos, hermano. Entonces, si estás triste, no trates de aislarte, no te quedes en la casa, vente con los hermanos, vente a la iglesia, no te quedes en la casa los domingos a tristear ahí en tu casa, a ver la tele, porque sabes que te vas a deprimir más, te vas a entristecer más. Mejor vente aquí con los hermanos, te aseguro que alguien va a platicar contigo, vas a escuchar cosas buenas, vas a escuchar la palabra. Mira, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a ir levantando, tu tristeza se va a ir, vas a escuchar la palabra, vas a estar gozoso, vas a tener comunión con los hermanos y vas a ir poco a poco venciendo esa tristeza, porque la tristeza se puede hacer crónica, hermano, ¿sabías tú eso? Pero si tú te quedas en tu casa y no atiendes a estos consejos que Dios mismo te da, no soy yo, son de la palabra de Dios, tú te vas a ir entristeciendo más hasta el punto en que te vas a consumir, como si fuera una vela, ¿verdad? Pasa con una vela, la prendes y al rato tú tienes que apagar esa vela, hermano. Tienes que ser capaz, por la palabra de Dios, de poder salir de esa tristeza, salir de esa congoja. Y la comunión con los hermanos es muy buena. Yo creo que a lo mejor nos hace falta un convivio un poquito más en forma, un paseo, algo, ¿no? ¿Verdad? Ya lo hemos platicado, ¿verdad, Mariano? Como de repente nos hace falta esos convivios que teníamos en el parque, y era gozo, y era jugar, y era correr, y era platicar, y anécdotas. Y, ay, hermano, no te goza, como que te empieza a hervir la sangre, como que empiezas a decir, ya estuviéramos ahí en el parque corriendo y jugando y todo, y de mugre COVID, ¿no? Que a veces no nos deja hacer nada, pero ya quisiéramos, hermano, estar en comunión con los hermanos para que aquel que esté triste se salga de esa tristeza. Olvídense de la tristeza, hermano. No es como que, ay, pobre de mí, yo me voy a conmiserar a mí mismo. No, hermano, vente aquí con los hermanos y ponte a orar y todas estas cosas, y vas a ver qué rápido vas a salir de la tristeza. Dice... un versículo que no voy a leer porque ya todos se lo saben, Mateo 11, 28, ¿qué dice ahí? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tú puedes dejar tus cargas en Cristo, hermano, porque la tristeza también te puede cargar, y simplemente ve a Él.
oración, comunión, estar en comunión con los hermanos. Eso es una muy buena forma de tú llegar y dejar las cargas en Cristo, hermano, porque Él puede con tus cargas y con las de todos los de aquí, hermanos, y tú puedes vencer la tristeza simplemente con eso. Segunda de Corintios 1:4 es casi de los últimos versículos, hermano, ahí mismo. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Dios te consuela, hermano, eso es algo que dice aquí en ese versículo. Entonces vamos a buscar también el consuelo de Dios. No te quedes en tu casa, hermano, ven por el consuelo de Dios, ven por la comunión con los hermanos. Si te fijas que todo se empieza como a entrelazar. Si tú quieres vencer la tristeza o algún problema que tienes por ahí en tu casa o alguna situación que te sucedió, no te quedes en tu casa, hermano, busca el consuelo de Dios. Aquí hay consuelo de Dios, aquí hay palabra de Dios, aquí es donde lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar en la televisión, en la casa, en el Netflix, en el internet, en ningún lado, en las redes sociales, que ya hablamos mucho las otras semanas, ¿no? La otra semana, perdón. ¿Cómo podemos encontrar el consuelo de Dios en la iglesia? Bueno, pues hay que leer su palabra, hay que orar, ya lo dijimos, hay que congregarse. Nos dice por ahí el versículo, que no dejes tu congregación, como algunos los tienen por costumbre. Entonces, hay que estar aquí, hermanos, en la congregación. Y luego otra cosa que se sale a lo mejor un poquito como de, dices, caray, esto también, porque 2 de Corintios 9:7 dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Algunos dicen que por ahí ofrendan con tristeza, hermano. Como que, ay, mi dinero se me va. ¿Sí? Es todo lo que traigo, lo que me dejó mi esposa. No, hermano, hay que ser dadores alegres. También en esto hay bendición, porque dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando demos nuestras ofrendas, hermano, yo pienso que es un buen consejo aquí. Hay que hacerlo con alegría, ¿sale? No con tristeza, dice ahí el versículo, no des con tristeza. Si vas a dar con tristeza, pues yo creo que mejor guárdatelo, ¿no? Mejor propone en tu corazón, como dice en la Biblia, lo que vayas a dar cada semana o cada que te paguen, dalo con gozo, con alegría, sabiendo que ese dinero pues es casi para tu propio beneficio, hermano, porque estás invirtiendo en algo para lo cual algún día vas a tener una recompensa. Entonces, también hay gozo en dar, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Cuando estés triste, hermano, te voy a dar un consejo, canta himnos. Ponte a escuchar alabanzas y vas a ver que vas a encontrar muchas cosas que te van a dar bendición. Yo, por ejemplo, aquí puse en mis hojitas, en mi acordeón, algunas alabanzas que cuando las cantamos son de mucha bendición y que son alusivas a este tema, como el número 107. En uno de los párrafos dice, entonces allí triunfante y victorioso estaré, a mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Dice, con los redimidos al Cordero alabaré. Eso te va a dar gozo, hermano, porque dice ahí que pues aún con las tristezas y todo eso se va a acabar. Algún día vas a estar allá con el Cordero alabándole. Eso te tiene que dar gozo, hermano. Te tiene que hervir la sangre, como te decía, porque tú tienes una esperanza que el mundo no tiene, y que es que algún día vas a estar con el Señor y que toda tu tristeza se va a tornar en gozo. Porque dice ahí que no habrá más llanto ni más dolor, y dice ahí que Él secará las lágrimas de todos, ¿verdad? Y que ahí estaremos siempre con el Señor. Lo vamos a leer más adelantito. Y dice otro himno, el 171, dice, mansión gloriosa tengo yo en el cielo, do las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, y el dulce canto en dolor y afán. Y el 218 dice, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. ¿No te da gozo cuando escuchas estas palabras, cuando las cantas, cuando estamos aquí? Es para dar gozo. Dice el 276, mi alma estaba llena de mal y tristeza, llena estaba de miserias y dolor, con ternura Cristo me tendió la mano. Dice, y me guió por el sendero del amor. Gloria a Dios, hermanos. Dice el 266, alzamos la que cantamos ahorita, alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor, con dulzura le entregamos nuestro ser, entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Él. Amén. Hermanos, estamos expuestos, somos vulnerables, aún ahora que estamos todavía en este mundo, en esta carne, pues, en este cuerpo, todavía somos
susceptibles o vulnerables, como le quieras llamar, a tener tristeza, ¿sí? No vas a salvarte de estar triste algún día, y te aseguro que tarde que temprano te va a suceder por cualquiera de estas 3 causas que te mencioné, que fue si tú tienes problemas en tu matrimonio, o si alguien de tus familiares se enferma, o si alguien de tus familiares se muere. Vas a tener tristeza, vas a tener aflicción. Pero ¿sabes qué, hermano? Aquí hay una serie de recomendaciones que te acabo de mencionar, en las que podemos nosotros buscar gozo en el Señor, porque no solamente estamos expuestos a estos problemas o a estas situaciones de tristeza, pero también el Señor nos ha dejado en su palabra las herramientas para poder combatirlo, hermano. Entonces, somos de alguna manera bienaventurados y afortunados, porque el Señor nos dio la solución a este problema, hermano. Nos dio armas con que atacarlo, pero ¿sabes qué? Yo creo que sí depende mucho de ti y de mí, cómo quieras abordarlo, cómo quieras tú tomar esta situación cuando estés en tristeza. Si tú quieres permanecer en tristeza, hermano, es tu decisión. Nadie te va a hacer cambiar. Y chécalo, ve cuando está una persona triste que no quiere salir de su cuarto, que no quiere hacer nada. No puedes hacer absolutamente nada, porque es su propia voluntad la que lo está llevando a ese hoyo. Pero, hermano, sí depende mucho de ti, porque el Señor ahí está con esas palabras de consuelo, diciéndote, pues hay que estar siempre gozosos, ponte a orar, y cuando tú te pongas a ejercitar todas estas cosas, vas a darte cuenta que puedes sobresalir de estas situaciones, porque el Señor va a estar contigo. Voy a leer una conclusión que yo escribí aquí. Dice: la intención de este mensaje es que entendamos que aun siendo cristianos somos igual de vulnerables a las emociones humanas o carnales. La tristeza puede hacernos pasar días malos, situaciones vendrán a nuestra vida que causarán tristeza. Aún en la tristeza que hemos sufrido por causa de nuestros seres queridos, tenemos consolación a saber que algún día los veremos en el cielo. Hay muchos hermanos que se han ido, ¿no? Que los veremos algún día en el cielo. Habrá situaciones en las que llevaremos tristezas, por ejemplo, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos. Yo creo que lo han sufrido los que tienen hijos, a lo mejor más grandes o más chicos, no sé, pero también los hijos saben dar congoja a los corazones. Dime si no tienes por ahí alguna tristeza ahorita ahí en el corazón porque tienes un problema con tus hijos. También en este tipo de tristeza también funcionan estas recomendaciones. Gózate, ora, alábale al Señor, busca su consuelo. Sí funciona también en estos casos. Dice: todas estas son inevitables, sin embargo, Cristo nos llama a confiar y poner nuestra mirada en Él, ya que nuestra tristeza algún día se convertirá en gozo. Amén. Dice Pablo: quisiera que estuvieran sin congoja. Eso es lo que dice el primer versículo que leímos, ¿no? Pablo, cuando ve a estos hermanos escribiéndole de la iglesia de Corinto, que dicen, pues ya ni sabemos si nos podemos o nos tenemos que casar, porque pues es que, pues no sé si es como perversión o no, y que si uno tiene mujer o no, que si se divorcia o no. Dice Pablo: yo quisiera que no tuvieran tristeza, que no tuvieran congoja, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Sí va a suceder, pero aquí está esta serie de consejos, ¿no? Eso fue lo que les escribió Pablo en esa carta de 1 Corintios 7. Para terminar el libro de Apocalipsis 21, 1 al 4, y con eso termino, hermano. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Qué bonita conclusión, hermano, para este mensaje. Me gustó mucho este versículo, porque si en algún momento estamos nosotros en tristeza, en pérdida, en depresión, con problemas, ¿sabes qué, hermano? El consuelo más grande es que algún día la muerte ya no será más. La muerte ya va a ser vencida como un enemigo. Y dice ahí que ya no habrá más llanto, hermano. ¿Alguna vez has llorado por algún problema, por alguna tristeza? Yo sí.
Pero dice la Biblia que allá no habrá más llanto, hermano. ¿No te da gozo, hermano, escuchar que algún día ya no habrá más llanto ni más dolor? Como dice ese canto, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Amén. Entonces, hermano, este es este pequeño mensaje que quise darles, hablando y resumiendo un poquito para terminar. Hay tristezas, hermano, hay situaciones que te van a llenar de congoja, como lo describe la palabra, esa palabra congoja, que significa desmayo, fatiga, angustia y aflicción de ánimo. Vas a tener esas situaciones, prepárate, hermano. Pero, ¿sabes qué, hermano? Siempre tenemos la palabra de Dios y las recomendaciones que Él nos da para poder vencer esa tristeza. Porque la tristeza tiene consecuencias, como ya lo vimos, pero el Señor nos arma, nos da esa armadura que es su palabra para poder sobrellevar estas situaciones, hermano. Espero, hermano, que si tú estás en tristeza en esta mañana por alguna razón, tú puedas escuchar estas palabras. Ve los versículos, hermano, no es palabra mía, es palabra de Dios. Y haz tu mejor esfuerzo, hermano. El Señor está ahí para ayudarte, para sobresalir, para sobrepasar tu tristeza, tu congoja, no importa qué tan profunda sea. El Señor te puede hacer que tú retornes de la tristeza al gozo, hermanos. Ese es algo que el Señor puede hacer contigo, con cualquier persona. Y como te digo, tenemos la gran ventaja de que nosotros tenemos una esperanza. Esta esperanza que el mundo no tiene, que si el mundo pierde un familiar, no lo va a volver a ver jamás. O a lo mejor se lo encuentran en el infierno, yo no sé. Pero nosotros tenemos la esperanza que pues algún día yo voy a ver a mi papá, vamos a ver a los hermanos que se han ido de aquí, la mamá del hermano Ramiro, el hermano Elías, el papá de la hermana Esther. Y imagínate esa reunión, ¿no? Donde pues por algún tiempo estuvimos separados y no nos veíamos, pero nuevamente en gozo, porque ya no habrá más tristeza ni más llanto, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús.